Lo que les voy a plantear son algunas claves que descubrí durante mi proceso de conversión a la fe católica para entender mejor la persona y el rol determinante de nuestra Madre Santa María en la historia de la salvación, y eventualmente la vi involucrada en mi proceso también de conversión a la fe católica. Hermanos, yo tendría que ir por todo el Evangelio y por toda la Sagrada Escritura, porque todo lo que hay con relación a nuestro Señor en el Antiguo Testamento también lo conecta con su Madre Santa María, como eventualmente se ve en el Nuevo Testamento. Pero tengo que decidirme, así que vamos para la narración de la anunciación del ángel San Gabriel a nuestra Madre Santa María. Primero, vean aquí ustedes en Lucas capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Lucas capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Dice: en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí nada más podemos estar el resto del tiempo, mis hermanos. Primero dice que es una virgen, y ello viene a ser cumplimiento de la profecía de Isaías. Lo tenemos en el capítulo 7, versículo 14, cuando dice: pues bien, estoy citando Isaías 7:14, pues bien, el propio Señor les dará un signo. Entonces Santa María se convierte en un signo para señalarnos al Mesías esperado, nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo: miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Después, como vemos en Mateo capítulo 1, versículo 23, juntando también el relato de la natividad de Mateo con este de Lucas, y estos dos con el relato de la profecía de Isaías. Esto es maravilloso. Luego entonces tenemos el relato de la anunciación en 3 partes. Esto a mí me llamó la atención cuando lo estudiaba, y cuando comencé a estudiarlo, mis hermanos, yo no era católico, y por eso me llamó la atención. Ok. El ángel la saluda y le tributa un saludo que la desconcierta. Dios te salve, o si quieren, según los manuscritos originales o más antiguos, alégrate, alégrate. Y ya aquí tenemos, una vez más, una conexión de Santa María y su Hijo Jesucristo con las profecías del Antiguo Testamento. El alégrate es como un canto de gozo que los profetas le dirigían a la hija de Sión, es decir, a la comunidad de los humildes que mantenían la esperanza de la venida del Salvador. Por ejemplo, Sofonías capítulo 3, versículo 14, Zacarías capítulo 9, versículo 9, ¿ok? Bueno, y entonces, después de esto, ella atiende al ángel, y el ángel le dice, ¿ok? Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Okay? Esta es la primera parte. Le dije que el relato de la anunciación se divide en 3 partes. Esta es la primera parte. Mire qué interesante. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, etc. En esta primera parte, el ángel le está planteando algo que es natural. No le está planteando algo sobrenatural, y lo que le está diciendo el ángel, y lo que hemos visto al principio, ¿ok? Le debieron haber indicado, o le debió haber indicado a la Santísima Virgen que se trataba de un anuncio del Mesías, Y si ella iba a ser la madre de ese Mesías esperado, entonces, y el ángel se lo presenta de forma perfectamente humana, ¿por qué entonces ella cuestiona de qué modo será esto? Pues no conozco varón. Yo espero que me estén siguiendo porque esto es importante. La primera parte del anuncio del ángel plantea algo que es natural. Tú serás madre.
Y pareciera ser algo perfectamente normal en el caso privado de ella. ¿Saben por qué? Porque ella estaba desposada con don José. Ella iba prontamente a convivir con José. Entonces, ¿por qué ella cuestiona? ¿Por qué ella cuestiona? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Déjeme decirle algo. Esto a mí me desconcertó. Y cuando investigué los biblistas me dijeron que esto era evidencia de que ella se había planteado para sí un voto de virginidad. Si no hubiese hecho un voto de virginidad, no hubiese cuestionado, pues, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Cuando el ángel todavía no le había planteado algo sobrenatural, sino normal, humano, biológico. Ella iba a convivir con un hombre. Lo natural, si Dios la favorecía, era que fuese madre. ¿Por qué cuestiona? Porque hizo un voto de virginidad. Y no solamente es especulación de los biblistas, sino que sabemos por la historia y la arqueología y los antropólogos que estudian esa época que habían mujeres y hombres y parejas que hacían ese voto de virginidad. Si quieren ustedes para buscar información, vean por ejemplo la comunidad de los esenios en los mismos tiempos de Jesús y la comunidad de Qumran, para que ustedes vean que habían personas que hacían ese voto. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Ahora, en la segunda parte, el ángel ahora le explica cómo será. O sea, su voto de virginidad no iba a ser alterado, puesto que lo que iba a suceder en ella para que fuese madre era algo sobrenatural. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido, de forma milagrosa también, un hijo. Y la que llamaban estéril ya está en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando la Virgen María se dio cuenta de que ese voto de virginidad no se iba a ver alterado, aquí tenemos un ejercicio de discernimiento de la Santísima Virgen que a mí me dejó pasmado y a ustedes les debe impresionar también. Ella no estaba dando una expresión de duda. No. Es que estaba segura de que Dios le había otorgado esa vocación. Le había prescrito ese estado de vida virginal, de entrega completamente a Dios, aún en su matrimonio. Entonces, cuando le plantean algo natural, ella tiene que decir: pero espérate, esto contradijo, me tienen que explicar. Discernimiento. O sea, en mi caso, si se me presenta un ángel del cielo y me dice: Fernando, el Señor te llama para que lo dejes todo y te vayas al África a ser de misionero a tiempo completo, yo voy a decir: pero ¿cómo va a ser eso? Si yo soy esposo, padre de familia, yo soy seglar, yo no soy religioso, no soy cura. Me tienes que explicar cómo va a ser eso. ¿Por qué? Porque Dios a mí y a usted no le va a asignar algo que contradiga su estado de vida o la vocación que ya le ha prescrito previamente para que usted se haga santo y vaya para el cielo. Y por eso es que el ángel le tiene que explicar que será algo sobrenatural. Y entonces, la Santísima Virgen respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tenemos el saludo del ángel que la conecta con las profecías del Antiguo Testamento y con su Hijo Jesucristo. Y en este sentido, la Virgen se convierte en punto de referencia, porque si ella va a ser la madre del Mesías prometido, entonces según la cultura hebrea, ella pasaba a ser la reina, porque en la cultura hebrea, la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Y la reina madre, por lo tanto, se constituía en un punto de referencia. ¿Quién es el rey? El hijo de esa mujer. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en Israel las veneraban tanto a las madres de los reyes, tenían un título, le llamaban las Geribá, que significa la gran dama. Y todo el que sabe un poquito de cultura judía y de la historia y costumbre de la época, saben que las reinas tenían acceso irrestricto ante sus hijos los reyes. Las reinas eran miembros eminentes de la corte real y eso era distinto a las demás culturas. Esto era rasgo distintivo de la cultura esta. Y esto pasó a la revelación cristiana, mis hermanos y mis hermanas. Por eso en el capítulo 12 de Apocalipsis, ella aparece como la madre del Mesías prometido y luego al final se dice que es la madre del resto de la descendencia.
Qué maravilloso. En el capítulo 12 de Apocalipsis la tenemos como reina triunfante, madre del Mesías y madre de todos nosotros en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y todo esto a la luz del contexto bíblico y de lo que sabemos era la costumbre y la cultura y el sistema de esta gente en aquella época. Alabado sea el Señor. Tenemos el saludo. Tenemos entonces la segunda parte, que es el anuncio natural de la maternidad divina y eventualmente el cuestionamiento de la Virgen en ese sentido, por lo que había dicho de la vocación y su estado de vida. Y en tercer lugar entonces la descripción milagrosa que hace el ángel de cómo se iba a realizar aquello, y ahora el consentimiento de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De este relato, si me permiten, hubo un dato más que me llamó la atención, y es que cuando el ángel le dice, cuando el ángel la saluda otra vez de tres formas al principio. Primero, Dios te salve, o alégrate, ¿okay? Llena de gracia, y luego el Señor está contigo. El Señor está contigo es muy importante porque en el Antiguo Testamento, sobre todo, Dios siempre estaba preferentemente con el rey, ¿okay? Con el profeta o los profetas, ¿okay? Con los que dirigían el culto, es decir, con el sacerdocio, ¿okay? Esos eran los que gozaban de una presencia especial, ¿okay? El Señor está contigo. Pero es interesante porque cuando le dice llena de gracia, escuchen bien mis hermanos, cuando le dice llena de gracia, no le está diciendo, no le está dando solamente una característica. Esto no es un adjetivo, esto es un sustantivo. O sea, el ángel le cambió el nombre. El ángel no solamente le está diciendo que tú estás llena de gracia, sino tú te llamas llena de gracia. Dios te salve, llena de gracia. Es sustantivo. El Señor está contigo. ¿Y cuál es ese sustantivo? Es un nombre. El nombre en el original griego es kecharitomene, que significa, es una palabra en griego que desconcierta a cualquiera. A mí me desconcertó. Una palabra en griego, kecharitomene, que implica la que siempre has gozado del favor de la plenitud de la gracia de Dios, la que actualmente estás llena, repleta, rebosante de la gracia de Dios, ¿okay? Y la que por siempre estarás llena, repleta, rebosante, plena de la gracia de Dios. Miren qué interesante. La que siempre, lo que implica aún antes de nacer, ¿okay? Antes de nacer, desde siempre, has gozado de la plenitud de la gracia de Dios. La gracia, que es principio de salvación y por lo tanto fue salva antes, y la gracia, que es principio también de santificación. O sea, fue escogida, salvada, preservada, ¿okay? Se le dio una dirección, ¿okay? Se le antepuso o se le asignó una misión para llevar a cabo. Desde antes ha gozado de la plenitud de toda esa gracia de la que hemos hablado. Ahora, cuando yo estaba en mi proceso de conversión, me puse a estudiar, porque esto yo como que me parecía demasiado grande, como esto de que los católicos tuviesen razón con eso de la Inmaculada Concepción, porque el kecharitomene me apuntaba a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es eso, antes de nacer y mientras fue concebida, o cuando fue concebida, fue preservada, ¿okay? Fue preservada en virtud de la gracia y del poder de su Hijo. Ese sacrificio, esa obra de expiación se iba a llevar a cabo, pero en Dios no hay tiempo ni hay espacio, ¿okay? Entonces, el fruto de esa redención, ¿okay? El fruto de esa salvación, de esa santificación, se le iba a aplicar, o de hecho se le aplicó a la Santísima Virgen antes, durante y después, ¿okay? Claro, pero entonces yo me fijo estudiando esto de Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Porque en Efesios capítulo 1, versículo 6 se usa una forma también de kecharitomene, pero no como sustantivo, sino como una característica del pueblo, de la iglesia y no de una persona. Así que en Lucas capítulo 1 es la única vez en la que en la Santa Biblia
la versión griega en el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, se le asigna este nombre o este término como nombre a una persona en singular. Y esa persona fue Santa María. Ay, hermanos, tengo tantas cosas que decirles. Miren, otra cosa, si me lo permiten. Cuando yo descubrí esto y otras cosas más, hermanos, otras muchas cosas más que descubrí acerca de Santa María, me llamó mucho la atención que la Iglesia Católica, la iglesia de ustedes, en aquel momento no era mi iglesia, había señalado a la Virgen María como un ejemplo elocuentísimo del cristiano que yo debía ser y al cual estábamos llamados todos nosotros. Esto se da en el Concilio Vaticano II, en el documento que es la Constitución Dogmática acerca de la Iglesia. En los números 57 y 58, hermano, anótelo por favor. O sigan viendo esta grabación para que tomen nota, hermano, porque esto es importante, ¿no? Bien. Bueno, el asunto es que la Iglesia Católica señalaba en esos números 57 y 58 del Lumen Gentium del Vaticano II a Santa María como ejemplo de lo que yo debo llegar a ser como discípulo de Jesús. ¿En qué sentido? Estos dos números presentan a Santa María identificada totalmente con la obra de redención de su Hijo. Luego entonces, en estos dos números, la Iglesia plantea algunas estampas de la vida de la Virgen Santa María, y efectivamente cuando tú sigues estas estampas, vas a notar un proceso ¿cómo diríamos? Un proceso de aprendizaje. O sea, la Virgen María no solamente estaba llena de gracia, sino que continuó creciendo en gracia. Su Hijo Jesucristo la sometió a un proceso duro de aprendizaje y de formación, porque el Señor quiso que no solamente fuera la madre de él, biológica como tal, sino que y ese fue el plan divino, que lo contemplara, lo viera, ¿okay? Lo sirviera, lo amara, lo adorara, no solamente como su Hijo, sino como su Señor. Y por eso ustedes ven este proceso. Por ejemplo, ustedes ven aquí en el relato que hemos señalado, que le anuncian que ella será la madre del Mesías prometido, un Mesías que iba a reinar por siempre. Según la costumbre de la época, ella iba a ser la reina. Pero cuando va a dar a luz, no va a Jerusalén, no va al templo. Su hijo debió haber nacido en la capital teocrática, en el palacio real. Pero no, miren dónde vino a nacer. Ni siquiera encontró posada. Y posteriormente, cuando los pastores le anuncian cosas maravillosas acerca de su hijo, dice el texto que ella y su padre escuchaban a los pastores asombrados. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Significa que estaban sorprendidos. Cuando usted se sorprende es porque ocurre algo que no lo espera. Ella no lo sabía todo. Y por eso tuvo que ir aprendiendo, mis hermanos. Cuando llegan los magos de Oriente, tributan unos regalos que la dejan desconcertada, mejor dicho. Oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el muerto. Posteriormente, cuando le encuentran en el templo después de 3 días de agonía, porque así fue como ella le dijo a su Hijo Jesucristo: tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Y qué le dice el niño? ¿Qué le dice el adolescente? ¿Por qué me buscaban? Pero ¿qué respuesta es esa? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían ustedes? O sea, ustedes debieron haber sabido. Noten ustedes. Debieron haber sabido. Su hijo le instruyó. Y por eso su madre, como buena madre, le llama la atención. Pero cuando su hijo le responde, ella cae en la cuenta. ¿Y cómo reacciona? No sigue argumentando. Dice el texto que lo meditaba todo en su corazón. Y podemos seguir por el resto del evangelio, mis hermanos. Las bodas de Caná, lo mismo. Cuando ella y sus parientes buscan a Jesucristo, su hijo aparentemente los desconoce. Ahí están tu mamá y tus parientes que te buscan. ¿Y qué dice ellos? ¿Y qué dice el Señor? ¿Y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi padre? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. En otras palabras, esto es teología bíblica, hermano. Esto es maravilloso. El Señor
Jesús llevó a su Santa Madre para que fuese más allá de aquellos lazos meramente humanos y naturales, que son buenos, que son bonitos, que son santos, sí, pero su hijo quería mucho más, mucho más, mucho más, no solamente como la madre de él, sino como la madre de todos nosotros. Y para eso tuvo que instruirla, tuvo que llevarla, tuvo que amoldarla, mis hermanos. Tuvo que irla asimilando a su obra, su vida y eventualmente pasión y muerte. Por eso es que en la cruz la tenemos allí. ¿Cómo la tenemos? Léanlo, léanlo. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice que ella, y el Concilio Vaticano II lo matiza, dice que ella se mantuvo erguida al lado de la cruz de su hijo. Por eso me encanta la representación que hizo Mel Gibson en la película La Pasión del Cristo. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando la madre presencia aquella matanza horrenda con respecto de su hijo. Ella tomó tierra y piedras del suelo y triturándolas con las manos se va levantando. Una representación formidable, porque así fue. Sufrió, por supuesto que sufrió. Lloró, no lo duden. Derrotada, jamás. Jamás. Sin esperanza, jamás. Se mantuvo erguida, asociada. Ay, hermano, y esa estampa cuando su hijo la ve junto al discípulo que amaba. Le dice a él: hijo, ahí está tu madre. ¿Y qué le dice a su madre? Mujer, mujer, ahí está tu hijo. Mujer, no la llamó madre, la llamó mujer. Que es el título que en la tradición judía y en la tradición rabínica se le asignaba a la que iba a ser madre del Mesías prometido, de acuerdo con Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ve lo que le dije? No, a mí me ayudó a entender todo esto, sobre todo cuando leí el libro de yo no era católico todavía, leí aquel libro de un teólogo bíblico luterano. Luterano es, recuerden que la iglesia luterana es la iglesia evangélica o protestante más antigua del mundo. Él era un pastor luterano. Por cierto, después que hizo ese libro, terminó convirtiéndose a la fe católica. Un teólogo bíblico que se llamó, Dios lo tenga en gloria, se llamó Max Turian. Aquel libro se titulaba La Madre del Señor, La Madre del Señor. Y aquel libro me ayudó mucho. No de un católico, de un hermano separado. Aquel libro me ayudó. El libro se llamaba La Madre del Señor. Un estudio acerca de la Santísima Virgen María en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. A mí se me hizo más llevadero y más edificante en mi proceso de conversión a la fe católica cuando vi a la Santísima Virgen María en toda la Biblia, prefigurada y anunciada y profetizada en el Antiguo Testamento e identificada con su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, y por lo tanto ejemplo para mí y para usted. Esta es la Madre del Señor. Es mi madre, es la suya también. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 14, la tenemos ahí. Mire, esto es otra cosa que dice la gente que sabe, los biblistas. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14, se menciona, escuchen bien, ahí se menciona a los fieles de la iglesia en términos general, y a la Madre del Señor se señala específicamente de forma individual y personal. Y según los que saben de esto, ese texto es muestra de que, por lo tanto, para aquella primera iglesia debieron haber observado y venerado a la Madre del Señor no como cualquier hija de vecina, sino como lo que era la madre de su rey y por lo tanto la reina entre ellos. Y todo en su justa perspectiva, en una perspectiva católica. Y entonces, después de muchas otras, el encuentro con la Eucaristía, y al final, después de un proceso de 5 años, mis hermanos, en los cuales el Señor me iba conduciendo a esta iglesia católica, al final tuve que decidir, tuve que actuar de acuerdo a mi conciencia. Tuve que notificar a los míos. Tuve que renunciar a aquel pasado,
aquella iglesia y aquella gente buena que me quería, que había confiado en mí. Y cuando todo pensaba que iba mal, no me quedó más remedio entonces que acercarme a la Santísima Virgen, no desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista espiritual. Y fue entonces cuando me aferré al Santo Rosario. Ahí fue, hermano. Y yo hacía el rosario sin fe, sin mucho interés. Para mí era una oración que me tenía hastiado. Pero la hice. Y fue a través del rezo del Santo Rosario que Dios me permitió una vez más gozar de la compañía de mi familia, para que juntos pudiéramos entrar en la Iglesia Católica. Entonces la Santísima Virgen María fue para mí, no solamente la Virgen María fue para mí una conexión con la fe plena en Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo, sino que fue también conexión para mi familia, entre mi familia, y me fortaleció en ese último trayecto hacia la plenitud de la fe cristiana en la Iglesia Católica. Yo les pido a ustedes, mis hermanos, que tengan esa noción, que tengan ese interés, que desarrollen una fe mariana saludable, netamente católica. Al final de ese capítulo, que el Concilio Vaticano II habla de la Santísima Virgen, al final el concilio advierte que nosotros los cristianos católicos, no podemos decir y hacer nada que conduzca a error a nuestros hermanos separados. Por lo tanto, la fe mariana que vamos a practicar ustedes y yo es una fe madura, es una fe católica y en comunión con la Iglesia Católica, no en comunión con supersticiones, ni pitonizas, ni sincretistas, ni brujos, ni adivinos. No, una fe mariana sólida en comunión con la Iglesia y la doctrina revelada por Jesucristo, según resguarda la Santa Madre Iglesia Católica como el depósito de la fe. Permítame 3 cosas más. Primero, usted ha podido corroborar la contundencia de esta enseñanza. Por lo tanto, le pido por favor, comparta este video con todas las personas que pueda en todas sus redes sociales. Número 2. En la descripción de este video usted encontrará un índice o tabla de contenido en el cual podrá mirar las partes de este video y volver a ver lo que le interese más de esta enseñanza. Y número 3, en esta misma descripción encontrará el link para donaciones con el método de PayPal. Abra ese link y colabore con nuestro ministerio y nuestro canal para que sigamos con estas enseñanzas que hacen tanto bien. Si no comprende bien ese sistema de PayPal, por favor pida ayuda a otros más aptos en tecnología para que le puedan ayudar. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y nos vemos muy pronto, si Dios quiere.